Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol en vivo, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Estamos hoy por primera vez juntos, no me ha sentado nunca con usted. No, sí, nos habíamos sentado, ¿Cuándo? pero hace rato. ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo. Bueno, pero esto sirve, este reencuentro, que lo tenemos siempre en radio, todos los domingos, en Sala de Prensa Blue, lo vamos a tener aquí en Sala de Prensa. Tratamos de que 1, 2 veces, 3 veces a la semana. Sí, la idea es un formato donde vamos a hablar, como siempre lo hacemos con nuestros invitados, de la noticia del día, el alcance de esa noticia, pero le vamos a meter, digamos, variedad. Planeadito, va a tener el dato del día. Sí, señor. La polémica del día, el reporte del día, donde vamos a escuchar a los colegas. Que es muy importante. Pues por supuesto, porque es que evidentemente no somos el ombligo del mundo. Cuando digo eso es que hay más voces. Exacto. Que vale la pena escuchar. Hay ejercicios periodísticos en medio de este clima que vive el país que vale la pena escuchar, no solo cuando vemos el resultado impreso en las aplicaciones o en la radio y la televisión, sino cómo se llegó hasta esas investigaciones. Por eso vamos a abrir ese segmento aquí en Sala de Prensa. Y como dicen las señoras, menos cháchara y más acción. Hagámoslo. Arranquemos. El dato del día, María Camila. Bueno, el dato del día va por cuenta, Juan Roberto, de lo que está pasando, lo sumamos a la polémica del día, sí. Lo que está pasando al interior de la Casa de Nariño. Todo arrancó el 4 de febrero y hoy ya estamos hablando de varios escándalos, no solo el de Papá Pitufo, sino una nueva garrotera al interior del gabinete por cuenta de un escándalo que reveló hoy la W Radio, que sí. Tiene que ver con la salud de los colombianos. Un tema hasta donde entiendo, lo acabamos de ver en la emisión central, una denuncia muy delicada sobre pérdida de millones, de miles de millones en EPS liquidadas y en IPS, que son los hospitales que prestan el servicio de atención. Todo se habría dado a través de Cosalud, una EPS intervenida que habría desviado recursos a 18 IPS y otras empresas. Dice el saliente Supersalud, el señor Leal, sí. Que él denunció eso ante la Fiscalía del presidente Gustavo Petro y que ahí habría mano de alguien muy cercano al presidente Gustavo Petro. La canciller Laura Sarabia. De Laura Sarabia. Hoy han abusado de esa premisa de que caiga el que tenga que caer, él, Gustavo Bolívar y Laura Sarabia, en una peleadera terrible en el que cada uno se echa el agua sucia y dice Gustavo Bolívar que la canciller no puede ser canciller. Ya vamos a hablar de esa pelea porque antes hubo hoy unas voces, las voces del día, tienen que ver otra vez con la presencia de Armando Benedetti en el Ministerio del Interior. Esa fue una de las noticias políticas de la semana y les tenemos la voz del día. ¿Quiénes son estas voces del día? Las 7 congresistas o algunas de esas 7 que le responden al nuevo ministro de Interior, al designado Armando Benedetti, cuando asegura que 7 votos no son nada, que con 7 votos no se aprueba nada. Escuchémoslas. Típico de un politiquero que menosprecia. Y mira quién está menospreciando, a las mujeres. Ahí está demostrando, es un misógino, es un machista. No le importamos, porque además el que está convencido que tiene todos los votos porque viene a negociar por esos votos. Quienes hacen parte de esta bancada, digamos, de mujeres independientes aguerridas en la Cámara de Representantes, puede que no seamos la mayoría de los votos en la Cámara, pero ojo, quizás no ante los electores, ¿no? Yo sí creo que los electores están, digamos, muy atentos a la labor que estamos haciendo. Pues yo sentí que Armando Benedetti llegó como Pedro por su casa a la plenaria esperando que todo el mundo se le arrastrara y le lamboneara, perdón que use esa palabra, pero es que es así. Pero para su sorpresa, pues aquí hay voces con la mía que estamos dispuestas a protestar y a denunciar lo incoherente que es su nombramiento. Va a estar dura la labor de Benedetti en el Congreso, intentando convencer a congresistas. Digo dura con este grupo de mujeres. Con ellas, sí, va a estar sin duda. Pero es que ellas definen. Y son minoría. Sí, pero definen. Acuérdese que incluso la vicepresidenta de la Cámara también tiene poder de definir agendas. Tiene razón. En fin, el tema no es fácil. La pelea es la del día entre la canciller Laura Sarabia, el señor de la DPS, Gustavo Bolívar, que está por salir para lanzarse a la presidencia, pero se dijeron de todo en redes. Señalamientos de que se han enriquecido con recursos de la salud, señalamientos de que Laura Sarabia habría llevado al gerente o al director de la fiduprevisora para armar este entramado de corrupción. Y pues lo que le digo, Juan Roberto, cada uno ya también apelando a lo de dígale a mi papá, a que el presidente sea el que defina y el que libre de culpas.
Eso dijo la canciller Laura Sarabia, que le pregunten al presidente Gustavo Petro, incluso así respondió la W Radio, que la investigación era coja y que pues si tienen dudas le pregunten al presidente quién es el responsable. Que también trinó y dijo, mire, esa investigación es al revés, la revelamos nosotros y ahora en medio se la apropia, pero bueno, esa es una discusión política más que cualquier otra cosa. Lo cierto del caso es que esa revelación de la W Radio sobre la salud hoy dejó en evidencia la pelea, excúsenme la expresión, a cuchillo que hay en el alto gobierno. Una implosión. Pero esto es una pelea a cuchillo limpio entre la canciller, el director de la DPS, del DPS, Gustavo Bolívar, que tiene intereses políticos. Y ahí por los lados, ¿sabe a quién salpicaron? A Augusto Rodríguez, que dice Laura Sarabia, la canciller. Eso creo que Marín, el de la fiduprevisora, llegó por Augusto. Pregúntenle más bien a él. Ahora sí hablemos del reporte del día en sala de prensa. Me quedo con un titular y con una reflexión. La hizo el periódico El País de España en su edición de hoy y son los colegas que realizaron una entrevista al presidente de la República. Extensa, aquí la estoy viendo, y que tiene un título: ser presidente es de una infelicidad absoluta, un sacrificio. Han tratado de destruir a nuestra familia. Ahí la vemos. Ahí la vemos. Esa es parte de esa entrevista que concedió y que fue publicada por el diario El País de España. A esta hora de la noche tenemos contacto con uno de los hombres que realizó esa entrevista para el diario El País. Juan Diego Quesada, de verdad es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa. Gracias por invitarme. Juan Diego, ¿cuánto lleva en Colombia? 4 años ya. 4. Antes de empezar con esta entrevista, de esto que hay hoy a lo que usted vio hace 4 años, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo ve el país de hace 4 años al de hoy? Bueno, políticamente hablando. Claro, políticamente hablando, a mí me tocó el último año y medio de Duque, que fue un año muy plano, hasta que estalló el conflicto social, hubo una especie de rebelión contra el presidente y ya Duque quedó ahí marcado, ¿no? Con la llegada de Petro hubo una sacudida, un año también de acomodarse en el poder, un año, si se puede decir así, de aprendizaje, de rodearse de gente diversa, de centro, incluso de derecha, ¿no? Intentar acoplarse con la izquierda que viene del pacto histórico. Eso no funcionó y ahora estamos en un momento de mucha conflictividad y ahí estabais vosotros empezando con esa pelea a cuchillo, como tú has dicho, ¿no? Entre Laura Sarabia y Gustavo Bolívar, que refleja un poco el momento convulso que vive Gustavo Petro. ¿Sabe qué me quedo? Ya vamos a entrar en la entrevista con el dato, Juan Diego, y lo comparto con usted y con los televidentes y María Camila, que acabamos de publicar en la edición central del Inbamer Poll, que es la encuesta que desde hace 30 años se realiza la firma Inbamer por cuenta propia, por cuenta y riesgo, cada 2 meses. Y ¿sabe qué sorprende, Juan Diego? Y quiero su opinión, y ya hablaremos con Gabriel Cifuentes, nuestro invitado, nuestro analista de Noticias Caracol, que, hombre, ni se mueve la impopularidad, ni se mueve la aprobación de la gestión del presidente. Mire, la desaprobación del presidente, y esta medición se hizo después del famoso Consejo de Ministros y de la implosión, estaba en 60% la desaprobación en diciembre, hoy está en 63%, se movió 3 puntos, eso es el margen de error. Y la aprobación igual, estaba en 34%, digo igual en lo que se movió, estaba en 34% los que la aprueban en esa encuesta y bajó apenas a 32%. Es decir, Juan Diego, este hombre tiene un teflón grande y grueso, gordo, el teflón que lo protege. Y puede ser importante a la hora de decidir las elecciones de 2026. Con ese 30 y pico por ciento puede ser que sea clave para poner a un presidente. Yo no doy a la izquierda por muerta en las próximas elecciones presidenciales, a pesar de lo que dice mucha gente. Y creo que esa encuesta refleja también que lo que nosotros pensamos, el análisis que hacemos desde los medios, no necesariamente es el que llega a parte del electorado de Petro. Ellos creen muy poco en los medios tradicionales, que como somos nosotros, y nosotros lo vemos desde una perspectiva más tradicional, ¿no? Que para nosotros fue un shock lo que ocurrió en el Consejo de Ministros. A mí me llamaron incluso mis jefes de España
conmocionados por lo que acababan de ver, porque era una cosa absolutamente inédita. No recordaban una cosa igual, pero a lo mejor ese shock que causó en nosotros, no en el electorado de Petro, que a lo mejor incluso vio que estuvo bien que él criticara a sus ministros y dejara que ellos se pelearan públicamente y dejaran y expusieran toda la crisis del gobierno. De acuerdo. Ahora sí, Juan Diego, entremos en materia. La entrevista que le publicaron hoy ustedes al presidente de la República, que publica el diario El País, al que usted representa. Muy reveladora, Juan, le quiero decir. Interesante el relato, como arrancan ustedes diciendo que llega él, y usted me corregirá, se sentó, estaba gripado, tenía gripa, y empieza hablando casi 35 minutos y ustedes dicen, miércoles, esto va a ser un fracaso, pero que después entran con otras preguntas y se rompe el sopor. ¿Qué impresión le dejó el presidente? Y ya vamos a hablar de las respuestas. Pues mira, yo es la tercera vez que entrevisto a Petro y es verdad que siempre que me he sentado delante de él ha sido sin límite de tiempo. Cada vez que nos hemos sentado ha sido casi 2 horas. Pero aquí su jefe de prensa me había dicho que teníamos 1 hora. Entonces yo estaba al lado de Jan Martínez Arens, que es el jefe de América, y claro, cuando nos dio esa respuesta de 35 minutos, sin mirarnos, sin decirnos nada, los dos estábamos muy preocupados. Y pensé yo, como se levante dentro de 25 minutos, es que no la podemos ni publicar. Y el presidente entró en esa primera pregunta, en esos circunloquios históricos que hace, que lo vimos en el Consejo de Ministros. Es imposible cortarle, ¿no? Porque va enlazando un asunto con otro. Pero de repente, cuando le sacamos el tema del pulso con Trump, despertó de ese sopor y empezó ese Petro combativo que sale a veces y empezó a responder una pregunta casi de boxeo, una detrás de otra y defendiéndose, bueno, con todos sus argumentos que casi todos conocemos, pero para mí dio muy buenos titulares, sobre todo en lo personal, cuando hablaba de su vida privada y al referirse a la gente de alrededor. Ese tema es el que le quiero tocar, Juan, porque ustedes de hecho lo recomendamos, un artículo muy interesante en el que resumen o ponen los 10 titulares, las 10 frases de esta entrevista. Le quiero hablar de la tercera, que dice: he fallado en creer mucho en la gente que me rodea, en creer que puedo hacer una revolución gobernando. Y pareciera que ese era el fin del mandatario en la entrevista, ¿no? Hablar de cómo los que están con él pues son los culpables de lo que está pasando. Claro, él ha vivido este tiempo rodeado de fantasmas, ha vivido un poco aislado y eso lo han dicho muchos de esos ministros. Esos ministros a veces ni siquiera tenían acceso directo a él, tenían que pasar por Laura Sarabia y yo creo que él se ha dado cuenta de que eso era un error y también ha detectado que a su alrededor había gente que creo que aquí en Colombia se llama con agendas dobles, que querían ser presidentes, que estaban haciendo su propia carrera política. Entonces eso a él le turba mucho. Por eso al principio y en estos 2 años ha creído mucho en Laura Sarabia, porque él no pensaba que ella tuviese dobles intenciones de carrera política o de traicionarle de alguna manera, pero eso ahora ha cambiado y directamente en esta entrevista dice que desconfía de mucha gente y de hecho yo creo que eso enlaza con lo que está pasando hoy, con esa guerra entre Laura Sarabia y Gustavo Bolívar. ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo que Bolívar detecta cierta desapego entre el presidente y Laura Sarabia y sabe que puede atacarla sin que eso menoscabe su credibilidad de cara al presidente. Claro, eso es cierto. Claro, también lo que no cuenta Bolívar, y eso también es interesante, es que hay un desapego enorme entre él y el presidente Petro. Él dice, ahí hay un tema de quién hereda, claro, no lo atiende, que quién hereda para las elecciones del 26 esta posta y ese capital político del que habla Juan Diego. Otra frase que, hombre, a mí le voy a confesar, Juan Diego, les confieso, fue la que más me impactó. ¿Cuál? En esa misma que mencionan ustedes, que él dice, he fallado en creer mucho en la gente que me rodea. Ya Juan Diego nos explicó lo que significa, lo que él ha dicho. Pero dice, también he fallado en creer que pueda hacer una revolución gobernando. Como dándose por pues vencido. la pregunta es, digo, ¿cómo entonces más creía él que un presidente podía hacer una revolución? Pues no se supone que es gobernando. Pues digo, la pregunta no es para Juan Diego, es más una reflexión que pregunta. Claro, pero es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque es una contradicción, ¿no? La revolución desde un gobierno se suelen hacer
desde fuera. Pero él se ha dado cuenta, o él cree, no quiero decir que eso sea exactamente, él piensa que el Estado está formado de una manera en la que no es posible moverlo. De hecho, en el Consejo de Ministros decía, no se ha hecho esta carretera, ni esta otra, ¿no? Y tú como espectador decías, bueno, ese es su trabajo, ese es el trabajo del presidente de que se haga, pero él considera que hay unos frenos, unas barreras de poderes del deep state, ¿no? Como se dice en Estados Unidos, que le frenan todos sus movimientos. Yo creo que hay algo de verdad en eso y algo de paranoia. Y esa verdad también tiene otra verdad. Y esa segunda verdad es que por eso Colombia es un gobierno mucho más estable que otros de la región, ¿no? Sí, Juan, yo le quiero preguntar por cómo pudo leer al presidente, porque esta frase que le acaba de leer Juan Roberto, no sé si esté teniendo una interpretación errónea, pero denota de cierto modo como esa sensación de fracaso, como de pesimismo. Y de paraguas, ¿no? De decir, paraguas. la culpa es de otros. Claro, él dice, los ministros no me funcionaron, sacaron de excusa lo de Benedetti, me corregirá que lo digo así, sacaron de excusa la presencia de Benedetti, pero es que era que les preguntábamos por obras. Y tal vez le complemento con una frase durísima, y no sé si la interpreté yo así, Juan y María Camila y televidentes, sobre Laura Sarabia, que dice, es una buena organizadora y una mujer joven. Cuando se es joven hay que madurar. Hay que madurar. La acabó. Sí, esa frase. Yo tenía algunas informaciones de que se habían distanciado y por eso hice esa pregunta directamente, ¿no? Pero no me esperaba esa respuesta, esperaba una respuesta más calmada y que no revelara nada. Pero es verdad que Petro, y a mí me gusta esa entrevista por eso me gusta entrevistarlo, suele ser sincero en lo que opina, ¿no? Se reserva algunas cosas, pero a la hora de hablar de las personas no se corta. Y aquí a mí me parece que tiene una opinión de forma indirecta muy dura con Laura Sarabia. Oh, durísima. Juan Diego, la entrevista está toda en video, está toda en texto. ¿Cómo la gente la puede consultar? La puede consultar en web, en elpaís.com, está en texto completa. Bueno, fue una edición muy grande porque ya sabéis lo que se extiende Petro, ¿no? Tuvimos casi 20.000 palabras y lo tuvimos que reducir a... Sí, la tuvimos que reducir a 2.000 y algo, ¿no? Fue un trabajo de edición de 2 días o 3 entre Jan Martínez Arens y yo, y tenemos un vídeo que sirve de resumen y creo que refleja bien la entrevista en sí, que dura 18 minutos, y ese también se puede consultar en la página web del País. Juan, ¿y estaba Benedetti por ahí en Palacio cuando ustedes llegaron a hacer la entrevista? ¿Quién lo acompañaba? Estaba Benedetti, pero no tengo claro que él estuviese durante la entrevista. Estaba en un salón cercano, reunido con gente. No sé, porque teníamos como 30 personas detrás y yo no le he preguntado a Armando si él estuvo o no estuvo durante la entrevista. Aunque sí me la ha comentado, ¿eh? Eso sí, esta mañana me hizo comentarios sobre la entrevista. ¿Y qué le dijo? Bueno, sobre todo en la parte en la que se refiere a él, creía que habíamos sido muy duros, ¿no? Al hablar de sus procesos judiciales y el otro proceso que tiene abierto en Madrid. Era un matiz, solo era un matiz, ¿no? Pero es verdad que Benedetti, por mi experiencia con él y con la gente que le rodea, lee en cada detalle de lo que se dice Benedetti. No él. Sí. Pero tiene gente alrededor porque él creo que no es muy lector, pero sí gente que le rodea. Ay, está buena, me quedo con eso. Ese es el titular de la entrevista, no muy buen lector. Eso se puede cortar, perdón. Ay, no. No, esto ya se va así, esto está en vivo. Pues, Juan Diego, de verdad un gusto. Felicitaciones, de verdad un trabajo impecable. Gracias. Y de periodismo bien hecho, como siempre nos tiene acostumbrado el medio colega El País de España. Un abrazo y volveremos a hablar. Muchas gracias, un abrazo. Chao, Juan. Adiós, muy amable. Adiós. Juan Diego Quesada es el jefe de corresponsalía del País para la región andina. Es que tengo la risa todavía acá. No, y la última frase, él dice, sabrá uno que ser presidente es de una infelicidad absoluta, es un sacrificio. Dijo que era infeliz en el Palacio de Nariño. Que sí, que es un palacio, una imitación francesa mal hecha. Mal hecha, no, sí. Bueno. Don Gabriel Cifuentes está por ahí. Ahí está. Firme siempre. Mírelo, no, pero la sonrisa socarrona, la risita socarrona, pues demuestra que está que sí habla. Mírelo, yo me lo conozco.
Don Gabriel, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por esta entrevista, que pues es mucho de lo que usted y yo y María Camila hemos hablado aquí en radio muchas veces, y son las maneras no solo de expresarse del presidente, sino de gobernar, lo que le ha dicho al país de España. Sí, sí, Juan Roberto, yo de toda esa entrevista, que me la he tenido que leer varias veces, la verdad, sacaría dos cosas. Lo primero es que el presidente vive en el Palacio de Nariño, donde no quiere vivir, pero no está actuando como presidente. Y lo segundo es que en un ejercicio de autocrítica, en un momento en donde se está haciendo un remesón de ministros, uno esperaría que el mensaje no fuera únicamente que la culpa es de los demás, que es un incomprendido, que es víctima del establecimiento, que preferiría volver a hacer la revolución a la calle, porque desdibuja mucho lo que va a ser no solo estos 18 meses de campaña, sino también el cumplimiento de un gobierno que no se ha acabado. A mí me parece que es una actitud derrotista, como si hubiera dado esta entrevista el 7 de agosto del 2026, y eso le hace mucho daño al país. Eso fue lo que yo percibí en esa entrevista. Ya se le ve a él como con esa sensación de derrota, como si no hubiera logrado el objetivo que tenía planeado. Y ahí quiero unir otro tema, Gabriel, que es el de la peleadera interna. Porque mientras él critica a los que lo rodean, estos, como decía Juan Roberto, se están dando cuchillo, y hasta la misma vicepresidenta Francia Márquez, que fue elegida con él, es de quinta, que fue elegida con él. Señor. Pero eso denota también la distancia que existe entre Petro y la presidencia. Petro candidato, Petro el que da las entrevistas, y el Petro presidente. Un gabinete absolutamente descuadernado, que desdibuja mucho también la actitud de un líder. Un líder debería es saber congregar a un equipo, controlar el mensaje, controlar lo que pasa, unirlos. Y lo que hemos visto es que en 4 semanas se va derrumbando por una invención propia, que él puede decir que es un acto de transparencia, pero el daño que se le está haciendo, porque está mostrando la imagen de un gobierno absolutamente descuadernado, desarticulado, lleno de intrigas, de odios, de resentimientos, y esto también plantea una serie de dificultades, porque las personas que están generando esa disociación interna siguen en el gobierno y en posiciones no de menor valía. La Cancillería y el Ministerio del Interior son 2 ministerios fundamentales para lo que le queda al gobierno. Y son de los 2 personajes más cuestionados. Gabriel, sobre esta entrevista, es que como usted dice, yo también la he leído varias veces, y es que esta frase a mí personalmente me caló, porque es un poco reafirmando lo que usted plantea y reflexiona. Es que pues yo no entiendo un presidente que dice a año y medio, más de año y medio, que diga: he fallado en creer que puedo hacer una revolución gobernando. No hemos conquistado el poder, hemos conquistado un gobierno administrador acorralado por los otros poderes y por intereses económicos. Como quien dice, esto se acabó. O sea, yo no gobierno más porque no se pudo, según él. Que es, ¿sabe quién? La misma tesis del presidente anterior de México, de AMLO, que él dijo: no me dejaron gobernar. No me dejaron. Y fíjense, pero un presidente gobierna en un Estado de Derecho, con un equilibrio de poderes, con una distribución de funciones. Para una persona que lleva 40 años en la política, que además 20 de esos 40 años estuvo en el Congreso de la República, llegar a la presidencia para darse cuenta cómo funciona el Estado, pues me parece que no dice nada bien de lo que le resta a este 30% del gobierno. Es que un año y medio en un periodo de 4 años es el 30%, es la tercera parte. Es ese 30% donde todos los gobiernos, después de haber implementado el plan de desarrollo, de haber pasado las reformas, deberían estar dando resultados, cumpliendo esa promesa de valor que eligió la gente en las urnas. Sí, por eso le iba a preguntar, porque si uno empieza a analizar el cambio en el discurso del mandatario, mire en lo que vamos. Inició con llegó el cambio, después con me quieren tumbar, no me dejan gobernar, es culpa de los que están adentro conmigo, y vamos en que yo he fallado en creer que se podía. ¿Será que la próxima, Gabriel, va a ser ya su apuesta electoral?
yo no tengo la menor duda, María Camila, de que lo que estamos viviendo en este momento es una campaña política. Es que Juan Roberto leía los resultados de la encuesta y ese piso del 30%, para mí la decisión de llevar a Benedetti es perversa, digamos, en el sentido ético y moral, pero desde un punto de vista político es absolutamente explicable y justificable. Petro no sube ni baja, él necesita aruñar 2, 3 o 4 puntos porcentuales de otras fuerzas. El presidente uno lo puede coger diciendo mentiras, uno puede ver un gobierno descuadernado, sin ejecución, con un orden público totalmente decaído, con las arcas vacías, pero el presidente no va a perder un voto, pero tampoco lo va a ganar. Por eso necesita operadores como Benedetti, que no llegaron a salvar la agenda legislativa, llegaron fue a fracturar los partidos, porque ya está fracturando al Verde, va a fracturar a los conservadores, a la U y a los liberales, para aruñar de esa maquinaria que se mueve en las elecciones 3 o 4 puntos porcentuales que le den a Petro una de dos. Primero, una representación parlamentaria sólida para el proyecto político progresista. Y segundo, que le permita a su candidato, sea cual sea, poder aspirar a una segunda vuelta. Si el presidente pierde en el 26, en todo caso va a ser el jefe de una oposición feroz al presidente que llegue. El proyecto político progresista no está pensado en los ciclos de 4 años, está pensado en ciclos mucho más amplios. El presidente puede estar pensando incluso en recuperar el terreno perdido en lo local, puede estar pensando en un proyecto político en el 2030. Entonces, esto hay que llevarlo a las proporciones políticas que están justificando que el presidente tome una serie de decisiones que rompen a su gabinete, pero que no rompen a sus bases y que le dan un oxígeno de cara al 2026. Me quedo con una reflexión porque ya el tiempo se nos acaba, Gabriel y María Camila, de esto que usted dice, Gabriel, que usted le pega al perro, porque es por ahí la cosa. ¿De arañar puntos? Sí, y qué pesar que el presidente y que el gobierno esté en eso, en política, todos los gobiernos hacen política, no podemos decir que esté el único, pero con tanto tiempo que le falta, está haciendo política electoral, pensando ya hacia el futuro, y sabe que revela la encuesta del Inbamer-Poll, está disparado, pero disparado, y los datos los vamos a presentar esta noche, ya la encuesta está colgada, recordemos que es el Inbamer-Poll, Gabriel, la seguridad, y la seguridad ciudadana, y el orden público. Es el tema que más son preocupa. los temas que a la gente más le duelen. Y ¿sabe quién está arrastrando? A los alcaldes. Se está llevando a los alcaldes, las gestiones de los alcaldes, sobre todo los de Cali, Bogotá, incluso Medellín. Incluso les quiero contar, me pareció noticia la bajada de la aprobación del todopoderoso Ale Char. Ya está por debajo del 70%. Lo mismo que Fico en Medellín, que Federico Gutiérrez, que a propósito hay un chisme, yo no sé si ustedes lo han oído, que es que se va a retirar. Está tomando cada vez más fuerza. Él prometió que no, Él prometió. Le dejo ahí el datico, pero digo, Gabriel, la reflexión es que, sí, el chisme está fuerte, es que todo esto arrastra al país real, lo que hablábamos en radio el otro día, y es que el país real lo que quiere es soluciones. A los temas. Claro, lo que pasa es que en este ambiente tan polarizado, Juan Roberto, la política ya no son emociones, ya no son propuestas, ya no son soluciones. El presidente ha entendido que en este momento son matemáticas y el factor Benedetti es un factor numérico. Y ese es el problema, que estamos desatendiendo las crisis que está viviendo el país por estar concentrados en las sumas y restas de una perversa calculadora política que puede condenar a este país otros 4 años, llegue el que llegue, a una confrontación que no va a resolver ninguno de los problemas que actualmente necesitan es un gerente, una gestión, soluciones. Soluciones, y a lo mejor los tienen, y yo no estoy hablando de ningún candidato o candidata, a lo mejor es alguien que no tiene opción. Es que mire cómo es la vuelta de la vida. Muy seguramente un buen candidato es el que no tiene opción, porque lo que hace esta dinámica política es literalmente subir a los que pelean. Exactamente. A los polos opuestos. Don Gabriel, lo dejamos. Gracias por habernos acompañado como siempre.
Muchas gracias y feliz noche para ustedes. Gabriel Cifuentes, del equipo de Noticias Caracol. Surtidito, ¿no? Surtidito, y qué chévere tener eso, lo vamos a mantener, lo del reporte con colegas de otros medios que también tienen revelaciones muy buenas. Eso es muy importante. Nos vamos, terminamos sala de prensa aquí en Noticias Caracol en vivo. Ya viene Signo Pesos y viene la edición central a las 9 de la noche. Lo dejamos con la programación habitual de Noticias Caracol.